El poder de la consolidación, por el apóstol Marcelino Soto. Capítulo 26, parte 1. El peligro de una mala consolidación. Verdad profunda. Los nuevos creyentes son como bebés, que si no se cuidan pueden crecer enfermos y con problemas mentales. En 2 de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 8, dice: El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: Está en casa de Maquí, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo. Respondió él. Luego David añadió: No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él le dijo: ¿Quién es tu siervo para que me mires como a un perro muerto? El peligro de una mala consolidación. La nodriza que dejó caer a Mefiboset en su ignorancia respecto al niño que tenía en sus brazos, lo maldijo por el resto de sus días. Ella lo dejó caer por desconocimiento de sus derechos, gracias al pacto que su padre había hecho con el rey David. Es una de las grandes revelaciones desafiantes a nuestra vida, la cual nos indica el peligro de una mala consolidación y el daño que se le podrá hacer a los mejores líderes de la obra. La ignorancia de la nodriza que dejó caer a este líder en formación es un momento de nerviosismo, representa el mucho daño que se le ha hecho a millones de líderes predestinados para grandes obras en el cristianismo. Estos, luego de trauma y frustración, viven la vida llenos de dolor e inseguridad, confundidos y con mucho temor. Andan con las personas equivocadas e ignoran sus verdaderos derechos. Desconocen las escrituras a su favor y no pueden crecer ministerialmente. La iglesia del Señor está llena de muchos Mefiboset. Este es uno de los grandes desafíos del liderazgo de transformación. Tenemos que ser más cuidadosos cuando tratamos con los nuevos creyentes. Es peligrosa una mala consolidación. Todos los Mefiboset que existen en la obra de Dios están relacionados a que nunca les dieron el cuidado correcto y que de alguna manera crecieron con dolor, mucho temor e inseguridad. De modo que en esa condición nunca pudieron desarrollar sus dones, talentos o sus ministerios porque crecieron enfermos del alma. Cuando la persona está en crecimiento, un mínimo descuido puede afectarle áreas elementales en su desarrollo. En el caso de Mefiboset fueron varias. Cuando lo mandó a llamar el rey a sentarse a comer en su mesa, Mefiboset dijo: ¿Quién soy yo? ¿Un perro muerto? Era hijo príncipe con una mentalidad de perro muerto. Este joven líder era un muerto en vida. No tenía norte, destino claro, visión, propósitos definidos, ni sueños. No habían metas claras de éxito. Su pensamiento era fracaso y su meditación era acerca de derrota. Vivía en Lodebar, un lugar donde no hay palabra de Dios. Su círculo de amigos eran fracasados e ignoraba la revelación del pacto de gracia que su padre había hecho con el rey David. Mefiboset era un líder de gracia, al cual una nodriza sin revelación de sus derechos como heredero lo dejó caer. Allí comenzó su crisis. Todo el trauma doloroso de su vida comenzó cuando, siendo niño, se cayó y se lastimó los pies. Mefiboset, en vez de verse como un vencedor para el resto de su vida, ese líder potencial, hijo de un pacto, se veía como perdedor y fracasado. A este realmente no le importaba vivir. En su tristeza y dolor se veía como un perro muerto. Una mala consolidación hace que el líder crezca con dolor.
Segunda de Samuel 4:4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la mala noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. El dolor no era parte de la vida de Mefiboset hasta que la nodriza lo dejó caer. Él era un niño empezando en sus primeros pasos. Su cuerpo recibió un violento trauma en sus tobillos y piernas. Cuando este niño cayó al piso, el impacto sobre su cuerpo y el dolor le robaron los sueños y los deseos de reinar. De allí en adelante su vida, lenguaje, alma, mente y corazón estaban dominados por el dolor. Se ató al fracaso. Una vez que Mefiboset se vio con los pies y tobillos lastimados y sangrando, a su mente solo vino una palabra: muerte. Él decía dentro de sí: yo no debería estar vivo, mejor es estar muerto. De inmediato Satanás le puso una imagen de un perro partido en dos, con los pies y parte de su cuerpo destrozado. Él aceptó esa imagen, ya que era demasiado pequeño para defenderse proféticamente. Era responsabilidad de la nodriza cuidarlo, pero no fue así. Es por eso que cuando el rey lo invitó a la mesa, se vio disfrutando de los derechos del pacto y se vio como un perro muerto. La plataforma de los primeros años del cristianismo. Si nosotros no somos prudentes y descuidamos los primeros 3 años y medio en la vida de un discípulo, al igual que la nodriza que dejó caer a Mefiboset, dejaremos caer a cualquier hombre o mujer que Dios coloque en nuestro camino. Lo horrible es que se le puede marcar por el resto de su existencia. Siempre me pregunté, ¿por qué existen cristianos egoístas, abusivos, rebeldes y sin visión? No tienen pasión por las almas, deseo de servir o respeto a Dios y a su obra. Estos creyentes talentosos y carismáticos de la obra son rutinarios y no les importa nada. Y Dios me mostró que todo está ligado a una mala consolidación. Ellos no tienen la culpa que una nodriza sin revelación los dejó caer. Como resultado de los primeros años de su vida cristiana, fueron malformados. Durante años le he dicho a mis discípulos que no quiero que se concentren en atender personas viejas en el Evangelio. Y Dios me ha exigido que tenga que ayudar a millones de cristianos que un sistema religioso sin revelación dejó caer y se les traumatizó su futuro. Al darles una incorrecta formación, nunca fructificaron porque nadie puede dar de lo que no tiene. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer algo por esta línea de creyentes que viven en una vida con dolor y con una mentalidad de perro muerto por una mala consolidación. Mefiboset vivió el resto de su vida inseguro. Una vez que una nueva criatura tiene dolor traumático, el resto de su vida será inseguro y su vocabulario negativo. Vive con rechazo y el temor se apodera de esa persona. Satanás le pone una mente de perdedor. Es por eso que muchos, por más que se les digan cosas bonitas y palabras motivadoras, no cambian, porque sus raíces están con un fundamento de fracaso. David le dijo: te sentarás en la mesa del rey a causa del pacto con tu padre. Pero Mefiboset se veía como perro muerto. Su mente no estaba programada para el éxito. Su vida estaba rodeada de dolor. En su mente nunca vio la mesa del rey, aunque estaba sentado en un banquete. Solo se veía en el suelo como un perro muerto. Hay personas tan heridas que ni aunque escuchen las mejores enseñanzas, las mejores palabras, los mejores sermones, nunca van a cambiar, porque tienen dolor en su corazón y viven con un traumatismo agudo. Aunque ellos mismos no lo entienden, su destino es fracasar. Todo comenzó en sus primeros 3 años y medio con una caída dolorosa. Durante años cometí el error de tratar de sentar a la mesa de banquete de nuestro ministerio a personas lisiadas de los pies, pero nunca detallé sus fracasados orígenes. A muchos les di puestos y privilegios y les ayudé económicamente, les di
buen consejo para su matrimonio, los visité en el hospital y fui a la cárcel a ayudarles, pero nunca valoraron la mesa del banquete, porque el temor y la maldición de la inseguridad no dejaba que pensaran como príncipes. Su vida estaba rodeada de dolor. Se veían como perros muertos y terminaban abandonando sus responsabilidades y privilegios, haciéndole daño a otros nuevos, sin ninguna misericordia. Eran divisionistas y uno siempre termina como el malo. Todo porque veían la vida inseguros, con temor y con dolor en el corazón. Por eso fue que Jesucristo no le ofreció puestos a Nicodemo, porque ese era otro Mefiboset, teólogo y maestro, sin saber de lo que decía. Jesús fue de inmediato a sus raíces para sanarle el génesis de su vida y le dijo, es necesario nacer otra vez para que te sientes en la mesa y valores lo que significa ser hijo de pacto. Entre las enfermedades que genera una mala consolidación están, primero, dolor radical en el corazón. Eso hace que el discípulo crezca sin afecto por sí mismo y por los demás. Una persona con dolor en el corazón puede ser religiosa, pero su vida no tiene norte ni sentido, no tiene ánimo para nada y no le entra ninguna visión por la cual esmerarse. El dolor en el corazón roba la oportunidad de pensar proféticamente, llamando las cosas que no son como si fuesen. También el dolor en el corazón ata la lengua profética al creyente, y éste solo se queja y habla continuamente negativo. Número 2, el espíritu de rechazo a sí mismo. Esto hace que el discípulo no valore a los demás. El gran problema del que tiene rechazo en el corazón es que se entrega al abandono y piensa que nadie lo ama. Por lo tanto, se entrega a la indiferencia y se convierte en déspota e insípido. Piensa mal de todo el mundo. Todo herido vive rechazando y por lo tanto pierde las mejores oportunidades. Número 3. La maldición del complejo de inferioridad. Se considera menos que todos y vive con amargura y obstinación. Esta es una condición de la persona que vive con dolor. Es atacado en la autolástima y se envuelve en la conmiseración. La maldición del complejo de inferioridad hace que los Mefiboset no participen de las grandes oportunidades de superación que se le presentan todos los días. Número 4. El espíritu de temor. Le impide vivir la vida, anda sin sueños y sin visiones. La actitud de esta persona es perder y nunca ganar. La persona con dolor se convierte en una persona insegura y acomplejada. Siempre cree que le van a hacer daño. No hace amistades y piensa que todo el mundo le hará daño por el gran impacto de su traumatismo sufrido. La persona con temor nunca asume retos, no emprende ni arriesga nada. Una persona con temor vive la vida siempre pensando que todo lo que hace se le dañará. Número 5. El odio y la envidia. Hace que no crezca y no hace nada por superarse. La persona con dolor en el corazón vive la vida siempre criticando al que no es como él o a quien hace las cosas diferente que él. Estas personas con dolor siempre traen un chisme, un pleito o una contienda. Los llaman las máquinas productoras de contiendas. Número 6. Vive con duda e incredulidad. Esto hace que no vea la gloria de Dios. Es tanto el trabajo que hace el enemigo en una vida de los mal consolidados que nunca creen la palabra de Dios. Tienen la Biblia, pero no la creen. La leen, pero no la entienden. Nunca operan por la fe. Viven de día y de noche dudando de Dios. Líbranos de participar en malas consolidaciones. Como tú verás, el daño que sufre una persona no consolidada correctamente es sumamente grande, casi irreparable. Te diré que solo un milagro de Dios y que la persona esté dispuesta a nacer de nuevo. Por lo tanto, es necesario ser cuidadoso con cada vida que Dios pone en nuestras manos, porque si hacemos lo correcto en los primeros años de su vida,
de cristiano, entonces podremos tener los mejores líderes de esta y las próximas generaciones. La escuela de los perdedores. Mefiboset perdió su herencia y la tomó el siervo Siba. Por más que David lo sentara a la mesa, nunca renovó su manera de pensar, porque vivía con traumas y dolor. De esa forma, un ignorante siervo le robó todas las tierras que David le devolvió como herencia. Todos los líderes que abandonan los puestos, cargos o son infieles e inconstantes terminan perdiendo todo, e inclusive sus grandes territorios, todo producto de una mala consolidación. Es mejor reflexionar con mucho respeto al Espíritu Santo. Cuidemos cada vida que Dios nos da. Ellos son importantes para Dios. Conviértete en el mejor consolidador. Así como las parteras cuidaron a Moisés, como José y María cuidaron a Jesús y Pablo cuidó a Timoteo, tú cuida cada vida que Dios pone en tus manos. Ayúdalos a ser príncipes herederos y a que crezcan, triunfen y se sienten a la mesa del Rey. Que coman sin complejos, que tengan amor por sí mismos y ayuden a otros. Consolidando a otros verán la gloria de Dios en sus vidas. Discípulos sanos y libres y con mentalidad de triunfadores son los únicos que pueden ser los mejores presentadores de la palabra de gracia transformadora en Cristo Jesús. Esto no lo pueden hacer los discípulos heridos en su corazón y bajo traumas por una mala consolidación. Declaración profética. Dios Todopoderoso, te pido perdón y hago pacto contigo de todo corazón. Te digo que me esforzaré por cada vida nueva que me des. Me esforzaré para que crezcan sanos y libres de la maldición del dolor. Ayúdame a enseñarles la palabra de gracia, de perdón y de amor. Dame la ternura para protegerlos, cuidarlos, ayudarles a crecer hasta que desarrollen su máximo potencial en Cristo y sean educados y formados, para que su ministerio crezca con poder, autoridad y gloria grande. En Cristo Jesús. Amén. El peligro de crecer con dolor por una mala consolidación. Te he dicho en capítulos anteriores que la guerra más profunda y fuerte en contra del reino de las tinieblas es con respecto al nuevo convertido. Es en sus primeros días, meses y años. Si Satanás se da cuenta que la persona nació de nuevo y ve que alguien lo está cuidando, el siguiente paso del reino de las tinieblas es marcar la vida con dolor, complejo de inferioridad y obstinación. Es por eso que existen millones salvos, pero con dolor. Cuando los espíritus inmundos se dan cuenta que hay una persona de propósito, harán una campaña de opresión en la mente del consolidador para que en un descuido se le caiga la criatura, se les fracturen los pies y aparezca la maldición del dolor. Los primeros días de crecimiento del nuevo son demasiado importantes. En un descuido se puede dañar la esperanza y la fe de alguien que se caiga y sufra dolor. Esto por descuido del consolidador. Nosotros no podemos olvidar que los nuevos creyentes no tienen la habilidad de defenderse ante la presión del enemigo. El dolor, el espíritu de rechazo, la amargura y la obstinación es lo que existe en millones de líderes hoy. Y esta es una profunda situación que reina en su alma, domina su corazón, no le permite prosperar, tener éxito y soñar, porque viven con dolor. Cuidémonos de actitudes imprudentes, porque les pueden provocar un profundo dolor al nuevo. Millones en el cristianismo son simples bebés heridos. El dolor no los deja crecer. El dolor le robó los sueños. El dolor les robó el gozo. El dolor no los deja tener revelación de la palabra. El dolor les hace un peligro dentro de cualquier círculo de vida. Estoy hablando de la generación semejante a Caín, que vive su vida errante, totalmente inestable, inseguros y confundidos por sus continuas aflicciones. Para ellos no hay respuesta. El cristianismo es una carga.
El dolor los llevó a tener una mentalidad de perro muerto. La actitud de Mefiboset en la silla frente al banquete. Es necesario confrontar la crisis de Mefiboset en las sillas de la iglesia. Cuando los demonios ven a una persona que tiene futuro y que hay un pacto eterno que les garantiza prosperidad, de inmediato ellos comienzan una batalla y provocan dolor y rechazo. No en las crisis de su pasado, sino dentro del mismo cuerpo de Cristo. Así impiden, a través del dolor, que surjan como los mejores líderes y los mejores consolidadores.